Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. Aquí estamos en vuestro podcast sobre educación de las ciencias. Hoy os traemos un capítulo en el que vamos a volver un poco al redil de hablar de contenidos. Vamos a hablar de un contenido relacionado con la asignatura de física y química. Iba a decir con la física y la química, pero claro, como es una asignatura, pues con la asignatura de física y química. Claro, los físicos sentimos que esto como que nos pertenece un poco, ¿no? Como que está muy cerca de nuestro corazón. Pero en realidad, si le preguntáramos a los químicos, ellos lo usan también un montón. Porque en el día de hoy vamos a hablar de termodinámica. Vamos a hablar de cómo la temperatura, el volumen, la presión y todas estas cosas afectan a los procesos físicos y también a los procesos químicos, obviamente. Así que no sé si hoy tenemos nuestro primer programa de física y química, yo creo que no, ha habido otros que han sido transversales también, pero desde luego este es un programa de física y química, por mucho que nos pueda doler el corazón a los físicos fisiquitos. Así que para dolernos todos juntos vamos a presentar a los otros ignorantenautas que tenemos hoy en el programa, empezando, claro, por Javier Vargas, que es físico y profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. La verdad es que lo que estás señalando es una cuestión bastante candente en el mundo de la física y la química, ¿eh? Bueno, la candencia también tendría que ver con las reacciones químicas, ¿no? O sea, que ahí hay un poco de todo, en realidad. Y desde luego tenemos también a Víctor Marco, que también es físico y es profesor de matemáticas en el IES, el Grau de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues bueno, yo no veo en dónde está el conflicto. Yo como físico tengo claro que la termodinámica es física. Ajá. Y que la química... Que ellos la usen no significa... Claro, y la química también, todo es física. Eso sería era mi como argumento. decir que... Claro, sería como decir, como los químicos usan matemáticas, decir que la matemática es química. Para nada. Bueno, no vamos hoy a transitar este camino de las cuestiones identitarias y de a quién le pertenecen las ciencias, porque esto quedaría mejor en un podcast pues de pseudociencia o de cualquier otra cosa. Pero sí vamos a hablar de termodinámica, de eso sí que vamos a hablar. Así que me parece que hoy va a ser uno de estos programas en los que Javi habla un poquito más que Víctor. Te pido, Víctor, que no te enfades, que no tengas pelusa ni estas cosas. Nada. Mientras defendamos bien lo que se está tratando aquí, que es física, yo no tengo nada que decir ya. Vale. Bueno, pues podemos empezar, si os parece, haciendo una pequeña introducción acerca de qué es la termodinámica para nuestros oyentes que no sepan lo que es o que estén un poquito despistados en ese sentido. Si queréis empiezo yo y vosotros añadís lo que queráis, porque obviamente describir la termodinámica en un párrafo pues es un poco complicado. Pero básicamente yo diría que la termodinámica es una rama de la física que trata de sistemas macroscópicos compuestos por muchas cosas, que normalmente son átomos o moléculas, y que trata de las propiedades macroscópicas de esos sistemas, como por ejemplo, pues el volumen, ¿vale? El número de átomos que hay ahí, que al final se traduce como el número de moles o estas cosas, pero sobre todo la temperatura, la presión... Estas propiedades que uno puede medir en un sistema y que en el fondo están relacionadas con lo que está pasando microscópicamente ahí, con cómo chocan los átomos y las moléculas y tal, pero que en realidad nosotros no vemos nada de eso, sino que lo que hacemos es embutir un termómetro y medir la temperatura. Y lógicamente, una vez uno empieza a trabajar con esas magnitudes, pues también empieza a trastear de cómo cambian los procesos físicos y químicos cuando esas magnitudes cambian. Por lo tanto, nos interesa cómo se enfrían y calientan los cuerpos, nos interesa cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química, nos interesan todas estas cosas. No sé si, Javi, pensás que podríamos añadir alguna cosa más. Sí, yo quizás añadiría que uno de los conceptos clave dentro de la termodinámica es la energía. Porque todo esto no lo vemos desde el punto de vista de lo que le ocurre a cada partícula individualmente, sino que al hacerlo en un conjunto, pues lo que hacemos es centrarnos sobre todo en las transferencias de energía entre un sistema y otro sistema, o entre un sistema y el entorno, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, mediante fuerzas, bueno, y expansiones, compresiones... La energía es importante, lo que ocurre es que la energía también es importante en otras áreas de la física, pero sí que es verdad que la termodinámica tiene una especie como de vocabulario propio y en él aparecen muchas magnitudes, muchas cosas que están
al menos parcialmente relacionadas con la energía, como pueden ser la entropía, como puede ser la entalpía, y todas estas cosas van a aparecer y van a ser de mucha utilidad en química, en física y en un montón de cosas. Entonces, verdaderamente creo que aciertas en eso, aunque no creo que la energía le pertenezca a la termodinámica, ¿no? En esta asignación de a quién le pertenece qué que estamos haciendo hoy, la energía es como más general. Está claro, de hecho, la energía, por ejemplo, es también uno de los puntos clave dentro de la mecánica. Efectivamente. Entonces, el tratamiento que se hace a lo mejor es diferente, pero sí que es verdad que tanto en la mecánica como en la termodinámica, la energía es uno de los pilares para poder entender en profundidad las dos ramas. Y de hecho, yo siempre digo, aunque esto se saldría del currículum de secundaria, que la termodinámica solo se empieza a entender bien de verdad cuando uno estudia termodinámica estadística o mecánica estadística, ¿no? Que es la disciplina que hace el puente entre la mecánica de pequeños átomos que chocan entre sí y les pasan cosas y la termodinámica de grandes sistemas que tienen asignada una temperatura, una presión y todas estas cosas. La mecánica estadística es la disciplina que a través de la energía media cinética que tienen los átomos, el número medio de choques de los átomos que tienen entre sí, deduce propiedades macroscópicas como la temperatura y como la presión. Lo que ocurre es que, como os digo, eso se da ya en la carrera de física y a los chavales, pues no sé si se les explica o no, pero ya te lo preguntaré dentro de un rato, Javi. Uh-huh. Si queréis, podemos empezar diciendo un poco cómo se introduce la termodinámica en el temario de física y química de secundaria. Es decir, la termodinámica tiene que ver con la física, afecta también a las reacciones químicas, así que ¿dónde aparece antes? ¿Aparece antes en la rama de química, en la rama de física? ¿Cómo se va introduciendo la termodinámica en el temario? Pues es complicado, porque la palabra termodinámica, por un lado, no aparece hasta que no llegamos a bachillerato. Pero sí que hay conceptos de termodinámica en todos los cursos en donde se imparte física y química. Se empieza ya en segundo de la ESO, porque en segundo de la ESO se empiezan a estudiar cosas como los cambios de estado, las propiedades de los gases, se empieza a estudiar el modelo cinético corpuscular. Entonces, al final, todo eso bebe mucho de la termodinámica. Y si os fijáis, al ser física y química de segundo de la ESO, alguna vez que hayamos estado hablando de estos temas, estamos en un curso en el que la distinción entre física y química es muy tenue. Hay una serie de temas al principio, la mitad del curso de segundo de la ESO, podríamos decir que está a caballo entre la física y la química. Y hasta que no llegamos al tema de las reacciones químicas, propiamente dichas, y el tema de los movimientos, no empezamos a hacer una distinción entre un tema más de física y un tema más de química, sino que todos los anteriores están muy a caballo entre los dos. Y cuando se van introduciendo todos estos conceptos, ¿qué se ve en la parte de química inicialmente? Por empezar por algún sitio. Podríamos empezar por la física, pero empezamos por la química. ¿Qué se ve en la parte de química y cómo se introduce toda esta noción de la temperatura y cómo afecta a los procesos químicos? Dentro de la parte de la química está centrado sobre todo, obviamente, en las reacciones. Entonces, una vez superado este primer curso de segundo de la ESO, en donde hablamos de propiedades de los gases, se menciona cómo la temperatura viene de la energía promedio de las partículas, así como la presión viene de los choques de las partículas. Es decir, que sí que ya vamos teniendo una vinculación con la mecánica estadística. Lo único que todo de manera muy cualitativa, por supuesto. No hacemos cálculos más allá de las leyes de los gases clásicas, que eso con un par de proporcionalidades las tenemos hechas. Cuando ya empezamos a aplicarlo dentro de la química, suele ser para las reacciones. Empieza a introducirse términos como las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas en tercero de la ESO, y se menciona también cómo algunos factores pueden afectar a lo rápido que se produce una reacción, entre ellas la temperatura. Vale. ¿Y qué se dice en concreto en ese sentido? ¿Se habla cualitativamente de esta reacción funciona mejor a temperaturas altas o se puede hacer números con ello? En la ESO no hacemos números. En la ESO, hablando de velocidad de reacción, quiero decir, ¿vale? Cuando estamos con velocidad de reacción se hace de manera muy cualitativa y en general lo que se dice es que pues las moléculas, para que se produzca la reacción, tienen que chocar con una intensidad mínima. Influyen varios factores, como la manera en la que la orientación de las moléculas, si el choque es más directo o es más de refilón, etc. Y uno de los factores que influyen es que cuanto más velocidad llevan las partículas, pues mayor energía hay puesta en juego y más fácil es que se rompan esos enlaces. Con lo cual, sacamos una idea general, que es que a mayor temperatura la reacción va a ser más fácil que se produzca.
y se queda ahí. Fíjate que todo esto que estás escribiendo en realidad es una descripción de mecánica estadística, ¿no? Porque estás justificando las cosas que luego te vas a encontrar en base a choques entre moléculas y todas estas cosas. Si nos escucharan, digamos, los pioneros de la termodinámica de mediados del siglo XIX, seguramente les parecería una forma rarísima de introducirse en el tema, porque ellos eran como mucho más fenomenológicos, en el sentido de, bueno, yo he trabajado con termómetros, he medido estas cosas, he sacado una serie de leyes empíricas que funcionan y no tengo esta necesidad de explicar las cosas en términos de átomos, que a mediados del siglo XIX había una discusión todavía acerca de si los átomos existían o no. Entonces, me parece, en ese sentido, una exposición de los hechos moderna, entre comillas, y creo que útil gracias a esa modernidad, porque pienso que si les tuviéramos que contar a los chavales las 25 leyes empíricas que tenían en 1850 y cómo eso da lugar a las leyes de la termodinámica, sería un follón importante. Claro. Aún así, sí que la aproximación que se suele hacer con las leyes de los gases suele ser bastante histórica. Sí que se explica de esta forma, utilizando la teoría cinética, pero empiezas introduciendo las 3 leyes de los gases de Boyle-Mariot, de Gay-Lussac y de Charles, y luego ya pasas a la ley general de los gases, la ecuación de estado del gas ideal. Es decir, que lo que son las propiedades de los gases vamos... digamos que empezamos con un montón de leyes empíricas y poco a poco las vamos combinando hasta que acabamos con la ley general de los gases. Pero la explicación siempre parte del punto de vista microscópico. Aunque los cálculos los hacemos siempre macroscópicos. Vale. De hecho, cuando empezamos con termoquímica, con reacciones químicas, a introducir los conceptos de energía de reacción, cuánta energía se absorbe, cuánta energía se libera, el cálculo... Aunque no sepamos lo que está pasando dentro de la reacción, con una proporcionalidad somos capaces de calcular a partir de cuánto reactivo tienes la energía que vas a necesitar o que se va a liberar. Esto me parece como... Creo que es algo que está bien hecho en el temario, porque en realidad seguramente los oyentes que nos estén escuchando y que no hayan cursado termodinámica nunca, pues a lo mejor se están encontrando por primera vez con esta idea de, bueno, es que hay propiedades que son macroscópicas. La temperatura no le pertenece a una molécula, le pertenece a un conjunto de moléculas, porque al final la temperatura es una especie de valor promedio de la energía cinética. La presión no le pertenece a una molécula, le pertenece a un conjunto de cosas. Entonces, esta idea de que hay una especie de paso del mundo micro al mundo macro y que el tipo de magnitudes físicas que nos preocupan en uno y en otro son distintas pero están relacionadas, parece una idea súper compleja. Y se introduce de forma como muy natural en ese sentido, ¿no? Porque ellos pueden hacer numeritos con fórmulas que son macroscópicas, como las fórmulas de los gases, y a la vez se les da esta explicación microscópica para que en su cabeza una cosa y la otra empiecen a estar ligadas, ¿no? Así es. Además, a mí me gusta mucho el ir saltando de una cosa a la otra. Calculamos algo, proponemos algo utilizando las leyes de los gases, que son como muy intuitivas, pero luego la explicación la damos siempre desde el punto de vista microscópico. A mí me gusta machacar mucho que todo esto tiene una explicación microscópica. Otra cosa es que no vayamos a meternos a hacer cálculos, porque eso sí que está muy fuera del alcance de lo que hacemos en los institutos. Pero que sepan que todo eso está ocurriendo porque ahí están los átomos y las moléculas haciendo cositas. Tengo una última pregunta antes de pasar a hablar un poco del bloque de física, que tiene que ver un poco con eso, que es cuando introducís las leyes de los gases, ¿eso se introduce en un contexto de estamos viendo química o de estamos viendo física? ¿O no se dice? No tenemos por qué ponernos la camiseta de uno o del otro. Yo por lo menos no me meto en ninguno de los dos. Estamos en la asignatura de física y química y además yo siempre empiezo diciendo las primeras unidades que trabajamos son comunes tanto a la física como a la química, porque son dos ciencias hermanas que se han estado desarrollando prácticamente al mismo tiempo y que hay muchas técnicas y muchos conceptos que sirven tanto para una como para la otra. Y ya cuando vamos acercándonos a las reacciones, pues entonces ahí ya sí que les dejo claro que eso es química. De hecho, iba a decir que los nombres que aparecen ahí, nombres como Boyle-Mariot y todo esto, son en realidad nombres de químicos. De químicos que yo creo que estaban haciendo física, pero bueno, seguramente ellos pensaban que estaban haciendo química porque la diferencia no era tan grande en aquel momento, efectivamente. Víctor, no sé si quieres comentar algo sobre todo esto. Te tengo que ir dando paso porque si no sé dónde vas a hablar. Sí. ¿Tienes algo que decir sobre la proporcionalidad o algo así? No, yo me estoy esperando. Tengo una pregunta sobre la única fórmula que puede haber aquí, pero voy a esperarme a que hablemos de la entropía para ver si se usa mucho. Por el tema de los logaritmos, que sí que puede tener
una interpretación interesante desde las matemáticas sobre lo que va la entropía, ¿no? Pero me espero a que lleguemos a eso. Sé de qué fórmula hablas y en mi época no la dábamos, pero no sé si ahora se da, ya veremos. Entonces, pasando a la parte de física, en este momento en que se van introduciendo las nociones de termodinámica, ¿cómo se introducen desde el punto de vista de la física? ¿O cuándo? ¿O si se introducen un poquito después o al mismo tiempo? Pues así como en química ya vamos empezando a aplicar todo esto en cursos bajos, ¿vale? Ya habéis visto que primero hay una aproximación común tanto a la física como a la química, pero luego se aplica dentro de las reacciones en la rama de química. En la rama de física se empieza hablando de algunas nociones de termodinámica cuando estamos tratando el tema de la energía, pero de manera muy por encima. Quiero decir, se habla de las transformaciones de la energía, de que la energía se degrada, que no vamos a poder aprovechar al máximo toda la energía puesta en juego en un proceso porque se va a perder en forma de calor o fricción, etcétera. Entonces, eso ya en tercero de la ESO se empiezan a introducir algunos de estos conceptos, pero todo de manera muy cualitativa y orientado al estudio de las fuentes de energía, sobre todo, y a las transformaciones que se producen entre unos y otros tipos de energía. Luego ya cuando llegamos a cuarto de la ESO, ya tenemos un tema de trabajo y energía en donde profundizamos mucho más. Así como en química empezamos a hacer ya cálculos con la energía de las reacciones, en física empezamos a calcular el trabajo, calculamos cosas con la conservación de la energía y se empiezan a introducir conceptos como el rendimiento y a calcular pues el calor necesario para subir o bajar la temperatura de un cuerpo. Vale, voy a volver a la química dentro de un momentín, pero tenía una pregunta sobre toda esta parte de física, porque en mi cabeza la termodinámica en realidad es una ciencia súper teórica. Es una ciencia que tiene que ver con cómo comprendemos las propiedades macroscópicas, no sé cuántos, y en realidad tengo la sensación de que en secundaria se enfoca de forma bastante práctica, ¿no? En plan que hacen muchos ejercicios de cómo cambia la temperatura de algo, de cómo se produce trabajo y todas estas cosas, más que estudiar grandes conceptos teóricos de las leyes de la termodinámica y todo esto, ¿verdad? Efectivamente, de hecho se tocan algunos de los conceptos de las leyes de la termodinámica, porque al final la primera ley no deja de decir que la energía se va a conservar, y la segunda ley al final nos está diciendo que no hay procesos que tengan un rendimiento del 100%. Entonces al final ambas cosas se están trabajando, pero de una manera que no tan teórica como lo trabajamos cuando un físico, por ejemplo, estudia termodinámica en la carrera. Vale. Y cuando aparecen en las reacciones químicas estos valores de la energía, que para los que no sepan de qué estoy hablando, supongo que la mayoría sí que lo sabrá, básicamente es que hay reacciones químicas que para funcionar necesitan que tú les aportes energía, y hay reacciones químicas que son lo contrario. Tú lo juntas y aquello funciona de manera espontánea y encima se calienta, te aporta energía a ti. Entonces, este tipo de balances energéticos de las reacciones químicas, te quería preguntar, yo creo que son bastante intuitivos, pero ¿es intuitivo para los chavales hacer números con ello? Porque cuando planteamos una reacción química, siempre decimos, han de reaccionar 2 moléculas de esto con 3 moléculas de esto. Y yo creo que de forma más o menos intuitiva entienden que hay una especie como de proporcionalidad, ¿no? Que al final, cuando trabajemos con gramos o con lo que sea, habrá también una proporcionalidad de este tipo. Y en realidad la energía no es distinta. Si con 3 moléculas consigo no sé cuántas calorías, o con 3 moles consigo no sé cuántas calorías, pues vamos a ver cuántas calorías consigo con no sé qué. ¿Le resulta intuitivo o necesitas como pararte para decir, fijaos, en realidad la energía no es algo tan distinto a los propios coeficientes que hay en la reacción química? No, al final lo trabajamos exactamente de la misma manera. Ten en cuenta que, bueno, si trabajamos utilizando factores de conversión, se introducen los cálculos energéticos como un factor de conversión más. Si queremos trabajar como proporcionalidad, pues sencillamente pues hacemos una proporción más, que es una proporción directa, exactamente igual que cuando trabajamos con moles o cuando trabajamos con gramos o cuando trabajamos con cualquier otra cosa. Entonces, como todos los cálculos en química los hacemos con proporcionalidades, es bastante intuitivo el calcular el calor de una reacción. Solo hay que llevar cuidado con un detalle, y es que depende de cómo nos den el dato de la energía, pues hay que entenderlo de una manera o de otra. Porque claro, nos pueden dar la reacción ajustada y decirnos, en estas proporciones, en moles, se libera tanta energía. O nos pueden dar cuánta energía se libera por cada mol de un determinado reactivo. Entonces,
hay que llevar cuidado a la hora de cómo trabajar. Al final nos están dando la misma información, pero presentada de dos maneras distintas. Vale. Normalmente cuando lo presentamos de esta segunda manera, suele ser ya tirando a bachillerato, en donde pues ellos ya tienen más tablas haciendo este tipo de cálculos y entendiendo las reacciones y jugando con la proporcionalidad, con lo que no les supone tanto problema. Vale. De hecho, iba a decir que los oyentes que les interese cómo profundizar en esto, que repasen nuestro capítulo sobre reacciones químicas, en donde hablamos mucho más de este tipo de razonamientos, ¿no? que entran en operación ahí. Te quería preguntar si nosotros, al menos desde nuestro punto de vista, que hemos estudiado física y tal y cual, vemos como una forma natural de entrar en todo esto, y además tenemos un poco la mecánica estadística en el fondo de la cabeza, y tú dices que se lo intentas transmitir a ellos también, con lo que resulta como un poco natural este camino. Pero para ellos ¿cómo lo sienten? ¿Les parece más difícil una parte que la otra? La parte que podríamos decir de física y la parte que podríamos decir de química. A ellos les suele resultar bastante más fácil las leyes fenomenológicas, las leyes experimentales, porque al final es muy fácil entenderlo como que esta variable y esta variable están conectadas y cuando una aumenta la otra también, o cuando una aumenta la otra disminuye. Por eso yo hago tanto hincapié en la parte microscópica, porque a la hora de entender qué es lo que está pasando ahí dentro no siempre les resulta tan intuitivo. Y además, cuando lo estudias microscópicamente te das cuenta de cómo las variables están más relacionadas de lo que parece. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de que al aumentar la temperatura aumenta el volumen, y ponemos el ejemplo del globo, para ellos hay una conexión directa entre temperatura y volumen. Si el gas se calienta, el volumen aumenta. Pero al trabajarlo desde el punto de vista microscópico, nos damos cuenta de que, aunque en el proceso estamos tratando la presión como un valor constante, pero en realidad la presión es la que se está encargando de hacer aumentar el volumen. Entonces, eso sirve también para que vayan viendo que aunque tenemos varias leyes de los gases que están diferenciadas y que conectan por parejas a las magnitudes, pero en realidad están todas metidas en el mismo juego. Y sirve para luego acabar haciendo la transición a que tenemos una ley general de los gases que al final las acaba conectando todas. Entonces esa parte le suele costar más, el cómo explicarlo microscópicamente y que quede todo bien hilado, pero yo creo que a la larga, cuando se hace hincapié en esto en los cursos bajos, cuando luego acabamos llegando a cursos como cuarto de la ESO, primero de bachillerato, les ayuda el tener esa comprensión de antes. Vale, ya que estamos hablando de cosas que se hacen más o menos intuitivas, vamos a introducir al elefante de la habitación. Bueno, la habitación de la termodinámica tiene varios elefantes, pero hay uno que es más grande y más rosa que los demás, y ese es el de la entropía, ¿vale? La entropía es un concepto que a la gente le suena, porque además es uno de estos conceptos que me ponen feliz porque ha hecho fortuna en la sociedad en general. Y la gente le suena la noción de entropía y les suena que algo con entropía es algo como desordenado, difícil de entender, caótico en ese sentido, que no es lo que significa en física, pero bueno, por lo menos el concepto, digamos, ha encontrado su lugar en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando te metes a entenderlo, es un concepto en realidad delicado, que hay que pararse lentamente para entenderlo. Entonces, yo voy a hacer una súper breve introducción a la entropía aquí, y ahora os pregunto a vosotros si queréis aportar alguna cosa, y luego hablamos de cómo se la explicamos a los chavales. En la entropía, cuando alguien te la quiere explicar, la frase que siempre se dice, y que yo detesto, porque me parece que... Bueno, ahora explicaré por qué. La frase es: la entropía es una medida del desorden. Entonces, cuanta más entropía haya, más desordenadas están las cosas. Esta frase es, en mi opinión, y vosotros ya me diréis lo que opináis ahora, enormemente problemática, porque el orden o el desorden no es una magnitud física. ¿Cómo se mide el orden y el desorden? Lo que para una persona puede estar ordenado, para otra persona puede estar desordenado. En cambio, las magnitudes físicas deberían ser algo objetivable, ¿no? Entonces, a mí esta frase me parece que no ayuda a nadie y lo que hace es animar a la gente a creer que la entropía es algo un poco como esotérico que no se entiende bien. Víctor, ¿querías decir alguna cosa? Sí, esto me recuerda cuando hablamos de lo de la continuidad. Porque en la palabra desorden, tú has dado la clave, ¿no? ¿Qué significa? O sea, es una medida del desorden si estamos todos de acuerdo que de todas las posibilidades en las que se puede encontrar en este gas, esta es lo que a los humanos consideramos ordenado. Exacto. Sí. Porque somos unos maniáticos. Yo tengo mi mesa llena de trastos y para mí eso ordenado es una serie de configuraciones, que es la libreta aquí, el boli aquí, y a lo mejor hay
7 formas de ponerla que aquí estaríamos de acuerdo que es ordenado. Pero en cambio hay 7.000 millones de opciones. Entonces la entropía es una medida de esas 7.000 millones de opciones. Claro, aquí viene un poco la probabilidad. De esas 7.000 millones, lo más probable es encontrar una que a los humanos nos moleste. Por lo tanto, es una medida del desorden. Pero para un humano, pero claro, de los que tú y yo consideramos ordenados, a lo mejor son muy poquitos. Entonces yo creo que hay que matizar como con la continuidad. ¿Qué significa para la gente en general orden? Sí. ¿Y qué significaría para una cuestión científica? De hecho, si queréis, elaboro un poco más todo esto que Víctor acaba de decir. O sea, una vez ya hemos dicho que esta frase de una medida del desorden es un poquitín como insatisfactoria, lo que mide la entropía realmente es, dado que la termodinámica es algo que trabaja con sistemas macroscópicos, sistemas formados por una enorme cantidad de pequeños elementos, y es un poco las propiedades macro de todo eso, y si nos metemos muy profundo, cómo se relacionan con las propiedades micro, la entropía en realidad está relacionada exactamente con eso. Porque lo que la entropía nos dice es, dadas las propiedades macro que yo veo, yo tengo un gas. Ese gas tiene un volumen de no sé cuánto, tiene una temperatura de no sé cuánto, tiene una presión de no sé qué, y está formado por este tipo de moléculas y tal y cual. Una vez yo sé las propiedades macro de ese gas, la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo ordenar yo las moléculas que componen ese gas para que me dé esas propiedades? Si la respuesta es de muchas, entonces eso tiene mucha entropía. Si la respuesta es de pocas, entonces eso tiene poca entropía. Y yo creo que esto se entiende mejor con un ejemplo de poca entropía que con un ejemplo de mucha. Un ejemplo de poca entropía sería, yo tengo un gas que lo he enfriado mucho, lo he puesto a una temperatura extremadamente baja y el gas se ha comprimido y ocupa un volumen también extremadamente pequeño. ¿Qué le está ocurriendo microscópicamente a ese gas? Lo que le está ocurriendo es que va a haber muchas moléculas que estén paradas o prácticamente paradas y que además no van a poder moverse demasiado en el espacio, porque están prácticamente paradas y por eso ocupa un volumen pequeño. Entonces, si yo cojo una de esas moléculas y la hago moverse demasiado rápido, eso ya no es el gas que yo tenía. Esto ya empieza a tener una temperatura demasiado alta porque esa molécula ya se está moviendo muy rápido. Entonces, este gas extremadamente frío tiene una entropía pequeña, porque hay muy pocas maneras de colocar las moléculas de manera que nos dé ese gas con propiedades de temperatura muy baja, volumen muy pequeño. En el momento en que una molécula se mueve muy rápido, ya el volumen aumenta, empiezas a tener un volumen más grande para ese gas. Entonces, eso es lo que es la entropía. La entropía es una relación entre lo que yo observo macroscópicamente y lo que está pasando microscópicamente. Se podrían decir muchas más cosas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Javi, mi pregunta para ti, una vez hemos explicado esto, es, primero, si tienes comentarios, y segundo, que ¿cómo le explicas tú este pitote a los chavales? Bueno, primero os cuento, fijaos que hasta ahora en todo lo que os he ido contando he estado esquivando el bachillerato. Sí. Todo lo que os decía era cosas que pasaban en la ESO. Me he dado cuenta, y como conductor he dicho, bueno, no sé, voy a dejar que Javi diga lo que quiera. Porque en bachillerato es en donde llega la termodinámica de manera más formal y junto con ella es cuando llega la entropía. Entonces, normalmente no se suele hablar de la entropía hasta que llegamos a bachillerato, a menos que haya alguna persona avispada, que a veces las hay, que te lo preguntan en clase. Y entonces, pues, aprovechas para sacarles el tema. Pero normalmente es en bachillerato cuando empezamos a introducir estos conceptos. Entonces, antes la entropía ya se empezaba a estudiar en primero de bachillerato, pero ahora con los cambios en la legislación, la termodinámica ha quedado un poco rara, porque en primero de bachillerato hay que introducir algunos conceptos como tipos de sistemas, tipos de procesos, etcétera, pero no entramos en las leyes de la termodinámica propiamente dichas. ¿Qué significa tipos de sistemas y de procesos? ¿Qué quiere decir? Pues sistema aislado, sistema permeable o impermeable, procesos adiabáticos, que es en los que no hay intercambio de energía con el entorno. Vale. Es decir, se empieza a introducir de una manera muy teórica un montón de jerga asociada a la termodinámica. Pero a nivel práctico se profundiza muy poco en ella. Como mucho a lo mejor primera ley. Sí que es verdad que hay profesores que aprovechan para explicar ya las 3 leyes de la termodinámica en primero de bachillerato y que no sea sencillamente dar estos conceptos sin ninguna aplicación de fondo o sin algo que tenga un poquito más de interés más allá de te voy a enseñar palabras nuevas. Sí, porque puede quedar un poco deslavazado, ¿no? Puede quedar como muchas cosas, una especie de collage de diferentes palabras, ¿no?
Sí. Además pasa otra cosa, y es que en cuanto pasamos a segundo de bachillerato, que es a donde se ha trasladado toda esta parte de la entropía y las leyes de la termodinámica, etcétera, solo se estudia en la asignatura de química. En física ya no se estudia nada de termodinámica. Entonces, que la gente que coge física, pensad también que la mayoría de la gente que coge física suele coger física y dibujo técnico porque tiene intención de estudiar alguna ingeniería. Ingenierías en las que muchas de ellas van a tener que hacer uso de la termodinámica, como por ejemplo en ingeniería industrial, en la propia ingeniería química, en arquitectura, etc. Entonces, que la gente que suele coger la asignatura de física no dé nada más de termodinámica en segundo de bachillerato, cuando luego va a ser una parte importante de su formación cuando sigan sus estudios, como que cojea un poco ese concepto. Entonces se suele aprovechar primero de bachillerato y si el tiempo lo permite, pues seguimos contando algunas de las cosas que se contaban antiguamente en primero. ¿Cuándo introducimos el concepto de entropía? Pues se puede introducir ahí cuando se hace ese pequeño adelanto en primero de bachillerato, o se hace ya en segundo de bachillerato con la asignatura de química. Porque el punto central de toda la asignatura de química de segundo de bachillerato, al menos desde mi humilde punto de vista, es el equilibrio químico. Entonces, todos los temas que se dan antes de equilibrio químico son para entender el equilibrio químico. Y una vez que se ha dado el equilibrio químico, se estudian otros tipos de reacciones que se entienden mejor cuando se conoce el equilibrio químico. Entonces, el equilibrio es como el tema central de la asignatura de química, en mi opinión. Vale. Entonces ahí es en donde se introduce la entropía, porque ayuda a entender este concepto del equilibrio químico. No solo se estudia la entropía, se estudia también la energía libre de Gibbs, se estudian las leyes de la termodinámica, aunque ya os digo que eso normalmente se suele adelantar en primero, la entalpía, la conservación de la energía específicamente dentro de las reacciones. Todo este tipo de cosas ahora mismo están dentro del temario de segundo de química. Todo, para los oyentes que estas palabras les resulten un poco raras, lo de energía libre de Gibbs, entalpía y tal y cual, son una serie de conceptos muy centrales en la termodinámica que yo pienso que inicialmente eran empíricos, porque la entalpía, si no recuerdo mal, es el calor a volumen constante, ¿no? O si no estoy... A presión constante. Es que siempre lo digo mal. Esto es una cosa que me traumatizó en termodinámica y nunca me lo conseguí aprender. De hecho, es una cosa que a los alumnos les choca un poco y los confunde, porque claro, cuando estamos en la ESO, hablamos de la energía de las reacciones. Pero en cuanto llegamos a bachillerato, de repente es la variación de entalpía de la reacción. Exacto. Entonces les cuesta un poco entender si es la energía, ¿por qué no lo seguimos llamando energía? ¿Por qué usamos la entalpía? Y acaban asociando que entalpía es otra palabra para energía, cuando en realidad es solo para algunos procesos específicos. Entonces, ese también es un concepto que no se menciona tanto, pero acaba causando confusión en el alumnado. Claro, para los oyentes que estén un poco interesados en esto, básicamente, si tú dejas la presión constante, es como estoy haciendo la reacción química en la mesa de mi laboratorio y está abierto. Y ya está. Entonces, yo sospecho, aunque me tendría que estudiar la historia para decirlo bien, que son conceptos que nacieron como cosas empíricas, de bueno, según el experimento que yo haga, si hago la reacción en una cosa cerrada, pues entonces será volumen constante. Pero si lo hago con una cosa abierta, pues entonces a presión constante. Y que sacaron leyes en ese sentido, pero luego nos dimos cuenta de que son, digamos, esas diferentes formas de la energía en condiciones distintas, presión constante, volumen constante, no sé qué, contienen información muy similar, pero válida para sistemas un poquito diferentes. Y de hecho, uno puede pasar de la una a la otra. Y la energía libre de Gibbs es otra de esas en unas condiciones también distintas que ahora mismo no recuerdo. Pero vamos, que esto sería ya dar una clase de termodinámica y de potenciales termodinámicos, que es muy interesante, pero que yo os digo que me traumatizó un poco cuando estuve en la carrera. Yo lo veo un poco como las leyes de los gases, ¿no? Que empiezas viendo que para cada situación específica tienes una ley distinta y luego acabas dándote cuenta de que en realidad hay una ley más general en donde todo puede variar y pueden pasar más cosas. Pues aquí intuyo que pasaría algo parecido. Empezarían definiendo variables, que eso es un concepto también que se les introduce y que es clave dentro de la termodinámica, son las variables de estado, que son aquellas que no importa el proceso en el que hayan ocurrido, solo importa cómo empezaba el sistema y cómo termina el sistema. Entonces,
claro, estas magnitudes son muy atractivas porque te da igual lo que pase por en medio. Entonces, si no entiendes bien lo que ha ocurrido, puedes seguir trabajando. Porque solo necesitas saber cuál era la temperatura al principio, cuál era la temperatura al final. Por rematar lo que estábamos diciendo, que imagino que empezarían definiendo estas variables de estado que les resultarían atractivas a la hora de hacer cálculo y que por eso tenemos un montón de variables de estado que usaban cada una para una cosa distinta, pero que en realidad están todas relacionadas entre sí. Sí, fíjate, iba a comentar que hemos empezado hablando de cosas como relativamente fenomenológicas y que funcionaban pues con cosas como proporcionalidades y tal, como las leyes de los gases, y ahora nos estamos encontrando de repente en un mundo con mucha terminología, que si variables de estado, que si entalpía, que si entropía, que si no sé qué, y de conceptos como un poco más sutiles y que uno se pregunta por qué hay tantos conceptos y todo esto. Bueno, todo este magma que estamos empezando a ver es precisamente ese carácter teórico que yo atribuía a la termodinámica inicialmente y que por lo que dices yo creo que se introduce a partir de bachillerato, ¿no? Cuando llegas al bachillerato y le meten toda esa terminología, ahí están teniendo como un pequeño bocado de lo que es la termodinámica que nosotros vemos en la carrera, que es más teórica que práctica, aunque tenga muchas aplicaciones prácticas. Efectivamente, es en primero o segundo de bachillerato. Lo único que no me termina de gustar es el hecho de que sea un poco como a salto de mata. Te cuento algunas cosas en primero, te cuento algunas cosas en segundo, pero solo en una de las asignaturas, cuando en la otra también va a ser muy importante. Es lo único que no me gusta a mí del estudio de la termodinámica, que sí que es cierto que por un lado te das cuenta de la transversalidad que tiene esta rama, que la puedes aplicar en muchas situaciones distintas, pero al no estudiarla como un bloque completo sólido, al final lo que acabas teniendo es retazos por aquí y por allá, y hasta que no lo pones todo en conjunto, hay veces que no te empiezan a hacer clic las cosas. Bueno, esto sería como tratar de meterse en la cabeza de los legisladores y todo esto, que siempre es un acto peligroso, pero mi sensación es que si yo tuviera que ponerme a pensar cómo voy a trocear la termodinámica para explicarla en secundaria, terminaría diciendo, es que si se la quiero explicar de una forma unitaria para que lo vean todo, les tengo que dar una clase de segundo de carrera. Entonces, a lo mejor en un momento dado dijeron, vamos a hacerlo de una forma un poquito más insatisfactoria, pero por lo menos que tengan una cantidad de conceptos. No sé si a ti te parece, desde tu experiencia, que se podría engarzar mejor y que a lo mejor se podría tener una idea más uniforme de lo que es la termodinámica. A ver, yo creo que en la ESO este enfoque es beneficioso. Porque al final, como tú dices, si quieres darle un enfoque un poco más global y un poco más teórico, te vas a tener que meter en algunos conceptos que son muy abstractos y que el alumnado de la ESO pues a lo mejor todavía no está lo suficientemente maduro como para enfrentarse a ese tipo de conceptos. Mientras que en bachillerato, ahí ya sí que puedes empezar a hacer cosas. Entonces lo que sí que he hecho yo en falta es un tema de termodinámica quizás en la asignatura de física. O bien darlo en primero de bachillerato, pero darlo bien, darlo completo, o bien hacerlo en segundo de bachillerato. El problema es que, claro, el currículum de segundo de bachillerato de física ya está muy saturado, muy completo. Claro, no caben más cosas. No, si ponemos algo, tenemos que quitar algo. Y entonces ahí es en donde viene la duda. ¿Y qué quito? Claro. Para mí lo ideal, dado lo que nos has descrito, sería que hubiera un tema en física en segundo de bachillerato que recogiera todo esto. Recoge lo que tú has visto en primero, recoge lo que has visto en química en segundo y lo enmarca en un marco de la física, digamos, y te presenta, te deja como a las puertas de la termodinámica de la carrera, pero no llegas a abrir las puertas en ningún momento. Eso sería lo ideal. Pero claro, si el temario está muy saturado, pues es complicado. Claro, pero luego también, por otro lado, uno se plantea, si estos conceptos los vas a necesitar tanto en física, tanto en química, entonces quizá merezca la pena darlos en primero de bachillerato. Lo que pasa es que estamos en las mismas. Para dar un tema completo de termodinámica en primero de bachillerato, hay que vaciar por otro lado. Sí. Entonces, ¿qué vacías? Sí, efectivamente. Voy a volver a la entropía momentáneamente para dos cosas. La primera es para explicar lo que Víctor había dicho antes, que es que ahora que ya hemos hablado de la entropía un poco y de cosas que les explicamos y tal, yo realmente admito que me creí que entendía la entropía, que no es lo mismo que entenderla, pero bueno, creer que la entiendes ya empieza a parecerse a entenderla. Me creí que entendía la entropía cuando en cuarto de carrera, en mecánica estadística, la asignatura empezó con una fórmula que te la definía y que a mí me dejó un poco como ojiplático. La fórmula es:
la entropía es igual a una constante, que se llama la constante de Boltzmann, por el logaritmo del número de microestados. Y esto está relacionado con lo que he contado antes. Cuando yo he contado que tú conoces un sistema macroscópico como es un gas y de él conoces la presión, el volumen, la temperatura, pues tu trabajo a la hora de evaluar la entropía es contar el número de maneras que tú puedes ordenar las moléculas y con número de maneras eso no solo incluye dónde va cada molécula, sino también qué velocidad puede tener cada molécula y todas estas cosas, con lo que eso explota muy rápidamente y tienes números muy grandes. El número de maneras que tú puedes colocar las moléculas para que te dé esas propiedades macroscópicas que tú conoces. Bueno, pues ese número de maneras es esta cosa que acabo de llamar número de microestados. Y repito que la fórmula, iba a decir mágica, no es mágica, se deduce, pero que la verdad es que cuando la ves y la entiendes dices, era esto. La fórmula es entropía igual a una constante por el logaritmo de este número de microestados. Este es uno de las cumbres de la obra de Ludwig Boltzmann, que a mí es un físico que me flipa, me parece una figura fundamental en la historia de la física. Y esta fórmula pues no se le da a los chavales, ¿verdad, Javi? Yo creo, por lo menos en mi época, no se daba en secundaria. No se trabaja, pero a mí sí que me gusta por lo menos mencionarla. Quizás no siempre la pongo en la pizarra, pero sí que la esencia que hay detrás de ella sí que me gusta explicarla porque si no se van a acabar llevando la idea de la entropía que decíamos al principio de que mide el desorden del sistema. Sí. Yo esa frase de que mide el desorden se la suelo comentar como el ejemplo de lo que la gente que no entiende la entropía suele decir. Sí, yo creo que no está bien omitirla, porque se la van a encontrar. Van a ir por la vida y van a encontrar a gente que la diga. Claro. Por eso la menciono. Porque sé que luego la van a oír. Entonces, prefiero abrir el melón en clase, comentarles esto y decirles que en realidad las cosas no son tan sencillas. Sí. Y además, yo suelo intentar hacerles entender el tema de la entropía volviendo al simulador que utilizo. Es muy curioso porque, claro, llegas a primero o segundo de bachillerato y utilizo el simulador que usaba en segundo de la ESO para explicarles la teoría cinética y las leyes de los gases. Porque claro, con este simulador estás viendo cómo las partículas se están moviendo dentro del simulador y estás viendo la presión del sistema, el volumen del sistema y la temperatura del sistema medidos. Entonces, en ese simulador tú puedes hacer varios pantallazos o varias fotos al mismo sistema de partículas y entonces te encuentras cómo puedes hacer muchísimas fotos en que las partículas están en lugares distintos y se están moviendo de manera diferente, pero la presión, el volumen y la temperatura son los mismos. Y luego también eso lo podemos utilizar para explicar el tercer principio de la termodinámica. ¿Por qué la entropía tiende a aumentar? Pues porque... El segundo principio, perdón. Sí. Perdón, cierto. El segundo. Porque si yo tengo pocas maneras de configurar un estado, por ejemplo, que tiene poca entropía, tengo pocas maneras de mover las partículas para que se queden como está. Entonces, como tú decías antes, a poco que una se salga del sitio, te empiezan a cambiar todas las propiedades del sistema. Y todo eso con el simulador lo podemos ver haciendo pequeños cambios al sistema. Vemos cómo de repente las magnitudes empiezan a variar. Sí, este sería un debate para otro día, pero en principio los oyentes se pueden quedar con la idea de que esto de que la entropía siempre aumenta, en el fondo lo que te está diciendo es que los macroestados con entropía alta son más probables que los macroestados con entropía baja. Y por eso al final los sistemas terminan cayendo a esos macroestados con entropía alta, porque a poca cosa aleatoria que le pase al sistema, aquello ya va aumentando su entropía de manera natural. Mientras que las partículas pierdan velocidad y se haga todo pequeñito y frío, pues eso es una cosa que solo a nivel de probabilidad es muy poco probable. Entonces, el segundo principio y el aumento de la entropía tiene mucho que ver con lo que es probable y lo que no. No sé si esto se lo dices a los chavales también en bachillerato. Sí que se lo cuento porque además suelen salir dudas curiosas, como por ejemplo que entonces si las partículas se pusieran todas de acuerdo, podrían acabar todas concentradas en una esquina de la habitación y que nos ahogáramos porque no podemos respirar. Y entonces pues aprovechamos eso para hablar precisamente de qué probabilidades hay de que ocurra esto. Las partículas se están moviendo de manera aleatoria. ¿Puede acabar ocurriendo? Sí, podría acabar ocurriendo, pero ¿qué probabilidades hay de que ocurra? Cuanto más cerca están de esa esquina, menos probable es que si se siguen moviendo de forma aleatoria acaben más concentradas. Es más probable que se vayan escapando partículas de esa configuración
entre comillas, más ordenada. Con lo cual es muy difícil que acabe llegando eso, la probabilidad acaba siendo bajísima. Víctor, tú querías comentar algo sobre esta fórmula de la entropía, de que la entropía es el logaritmo del número de microestados. Claro, yo quería tirar porque yo no recuerdo, no sé si en la carrera vimos la demostración o cómo se llegaba a ella. Si lo hicimos, no lo recuerdo. Pero igualmente quería saber si Javi la daba porque es otro de los pocos ejemplos a los que puedo recurrir yo en clase para hablar de aplicación de los logaritmos. Uh-huh. Porque independientemente de cómo la demostración llega a ese logaritmo, lo que está haciendo ese logaritmo es corregir un número que es endiabladamente grande, quedarse con una especie de medida del tamaño de esa magnitud, porque al final el logaritmo lo que hace es quedarte con un exponente. Sí. Es como, de esta millonada de estados, esto es como de orden 10, ¿no? Porque al final es el... Creo que es, no sé si es en base 10 o en base natural, el de la fórmula de Boltzmann. Es natural, es natural. Sí, que de todas formas da igual, porque ya se encargaría la constante de corregir cuál... Sí. Porque al final esa constante es la que te va a corregir las unidades. Hay un estudio dimensional muy interesante, porque el logaritmo no tiene dimensiones. Exacto. Porque es cómo de grande, un número que te dice cómo de grande es todas esas opciones. Y luego la K es la que tiene toda la magia, sí, ¿no? En realidad, de decirte, no, pero esto tiene estas unidades. Sí. Y bueno, es de las pocas veces que puedo decir, mira, los logaritmos se usan para esto y miden estas cosas. Entonces yo quería saber si Javi lo daba la... Bueno, más que si lo daba, si en el currículum está esa fórmula. No, en el currículum no está. Ahora, como os digo, yo sí que lo cuento y a menudo la fórmula se la escribo en la pizarra pero como una curiosidad más que porque la vayamos a trabajar. Ahora, también te digo que hay algunos libros de texto de física y química en donde me ha sorprendido gratamente ver que incluyen la fórmula. Que luego, lo dicho, no hay ejercicios que trabajen esa fórmula, a nivel práctico no se maneja, pero oye, por lo menos la mencionan y explican la entropía desde el punto de vista de la mecánica analítica, lo cual está bien. Perdón, de la mecánica estadística. Yo quería recoger un poco todo esto que hemos estado hablando de la entropía y un poco el segundo principio. A lo mejor el segundo principio habría que trabajarlo otro día, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de termodinámica, y preguntarte... ¿Cuál es tu sensación de cómo lo metabolizan los chavales? Yo recuerdo de mi época de dar clases particulares que este era uno de los puntos que se les solía atragantar a los estudiantes, precisamente por este carácter un poco teórico, un poco... Iba a decir abstruso, pero no es que sea abstruso, que es como sutil, y si no lo explicas muy muy bien, te puedes perder muy fácil. Entonces, ¿tu sensación es que los estudiantes salen del bachillerato habiendo entendido lo que es la entropía, aunque sea de forma intuitiva, porque no han hecho mecánica estadística? Todos probablemente no. Es un concepto complicado, es un concepto muy abstracto, pero por lo menos si se lo explicamos desde este punto de vista de los microestados y las configuraciones posibles, aunque no lo terminen de entender del todo, pero por lo menos la idea les acaba resonando y saben que no es tan sencillo como hablar del desorden. Al final... Piensa también que a nivel práctico a ellos ¿qué les interesa? Les interesa saber si una reacción química, que es en donde lo van a aplicar, es más probable que vaya en sentido directo o que vaya en sentido inverso. Y lo único en lo que se van a fijar es en si los gases van a aumentar la cantidad de gases o va a disminuir la cantidad de gases. Ahí es en donde se van a fijar a la hora de saber si la entropía aumenta o disminuye. El resto de cosas en donde trabajan con la entropía lo van a poder mecanizar. Quiero decir, que una persona que no haya terminado de entenderlo perfectamente puede salir del bachillerato sin saber lo que es la entropía, pero que a nivel práctico sepa resolver los problemas en los pocos sitios en donde aparece la entropía. Ya, de hecho, ahora que mencionabas las reacciones químicas que también llevan asociado una entropía, me ha venido a la cabeza lo útil que es introducir esta especie como de mecánica estadística de juguete de la que tú hablas para que ellos entiendan por qué hay una entropía asociada. Porque yo creo que la idea de que hay una energía asociada, de yo necesito aportar calor o la reacción se calienta y me aporta calor a mí, creo que eso sí es bastante intuitivo. Pero el hecho de que haya una entropía asociada, pues tiene que ver con cómo cambian los grados de libertad. Si tú al principio tenías como muchas moléculas distintas que podían ir cada una por su lado y al final solo tienes una, pues en cierta manera, habría que ver los grados de libertad internos de esa molécula, pero en principio ha disminuido la entropía, ¿no? Entonces, creo que esta mecánica estadística de juguete puede ayudar a entender la entropía en un caso
que no es un sistema muy grande, difícil, no sé cuántos, no sé más, sino que es una reacción química, ¿no? Un sistema mucho más controlado y que creo que ellos pueden imaginar. Sí, y además es que el objetivo final en el bachillerato de la termodinámica acaba siendo la termoquímica. Entonces, si ellos tienen esta asociación hecha de que todo lo que hacen en química tiene que ver con lo que están haciendo las partículas, les acaba facilitando la comprensión. Porque es que al final, si a lo que estudias en química les acabas quitando el porqué a nivel microscópico, al final la química se acaba convirtiendo en un conjunto de relaciones proporcionales y si hago la proporción adecuada en el orden correcto, pues al final me acaba saliendo. Entonces, digamos que desaparece toda la ciencia que hay detrás y se acaba convirtiendo en algo mecánico. La gracia está en entender qué es lo que está pasando ahí a nivel microscópico. Sí, efectivamente. Desaparece toda la física. Claro, ese sería un debate interesante, porque nosotros aquí somos los tres físicos y yo me doy cuenta de que cuando leo artículos de química, los químicos razonan en base a magnitudes diferentes a las que yo razono. O sea, yo pienso mecanísticamente, hago todos estos razonamientos de, bueno, qué estarán haciendo los átomos, qué pasa con la nube de electrones, cómo será el enlace, porque los electrones hacen esto o hacen esto otro. Los químicos, que vienen de una tradición que divergió de la física a finales del 18, principios del 19, ellos piensan en términos como de estados de oxidación, del tipo de magnitudes que tú puedes medir en una reacción química y que en el fondo esas magnitudes contienen la misma información que yo trato de expresar con los choques de átomos, la forma de los orbitales y todo esto, pero lo tienen de otra manera. Entonces, yo entiendo que habría una forma química de explicar todo esto en donde uno trabajaría a partir de esas magnitudes, pero estas magnitudes son un poco más como fenomenológicas, son cosas que se pueden medir en las reacciones químicas, que representan cosas que están ocurriendo en la reacción química, pero habría que darles también todo ese glosario, todo ese lenguaje, ¿no? de cómo funcionan estas cosas. Entonces, seguramente la termodinámica se podría afrontar desde varias facetas como buena ciencia multidisciplinar que es. Javi, se me está ocurriendo una cosa que no le he dicho antes cuando estabas hablando porque no te quería interrumpir, pero como has hablado de este simulador en el que se puede a lo mejor entender un poco mejor la entropía porque es una especie de simulador de una caja con bolitas o algo por el estilo que representa un gas, si te parece, vamos a poner en la descripción del capítulo el enlace a ese simulador que supongo que será un simulador web, ¿verdad? Sí, además es de la archiconocida web de la Universidad de Boulder, Colorado, PHET. Ajá. O sea que... que tú sacas todas tus clases de esa web. Es que es muy útil y muy cómoda. Entonces, ha habido alguna vez que debo reconocer que me he forzado a buscar simuladores de esa página web para que no parezca que yo vengo aquí a hacer marketing de esa web. Pero es que fuera de esa página... es muy habitual que te encuentres simuladores que tengan publicidad, que estorba, no tengan las mismas funcionalidades. Entonces, al final acabo muriendo muchas veces en ella. No, la verdad es que hacen un muy buen trabajo la gente que preparó esos simuladores y son muy útiles didácticamente. Así que, bueno, hay que recomendar lo bueno. Vamos a volver a preguntitas relacionadas con todo esto de la termodinámica. Yo creo que hemos repasado ya la gran mayoría de los conceptos y un poco la trayectoria de la termodinámica en la secundaria, así al menos a vista de pájaro. Y mi pregunta ahora es un poquito más transversal, en el sentido de si vosotros veis, yo creo que intuyo lo que Víctor va a decir, que ya lo ha medio dicho, si vosotros veis formas de crear situaciones de aprendizaje relacionadas con termodinámica que no solo involucren la física y la química, sino que involucren también otras asignaturas. A mí se me ocurren varias, algunas más fáciles que otras. No sé si esto lo habéis hecho alguna vez o si la termodinámica queda como algo muy técnico que no se suele introducir en estas cosas más transversales. A ver, yo por mi parte sí que he introducido estos temas en algunas situaciones de aprendizaje, pero claro, sí que es verdad que donde más trabajo las situaciones de aprendizaje transversales es en cursos bajos, y claro, en cursos bajos, como no tenemos un tema como tal de termodinámica, sino que tenemos un poquito por aquí, un poquito por allá, que suele estar mezclado con otras cosas, pues al final no tienes una situación de aprendizaje que esté centrada únicamente en la parte termodinámica, sino que al final la tienes junto con otros conceptos. Quizás en bachillerato sí que daría pie a hacer una situación de aprendizaje exclusivamente de termodinámica,
Pero claro, ahí hacerla transversal quizás sería un poquito más complicado, pero yo creo que todo es ponerse, pensarlo y tirando un poco del tema de los logaritmos, como decía Víctor, y enlazarlo con las matemáticas, yo creo que es un buen punto de partida. Yo creo que se debe de poderse hacer algo. Lo que ocurre es que, como decís, el temario está muy lleno y introducir otras cosas siempre es complicado, seguramente relacionado con la probabilidad, ¿no? Hemos hablado de cómo la entropía y el segundo principio tienen que ver con la probabilidad y a lo mejor molaría hacer ahí una especie como de juego entre las dos asignaturas. Otra cosa es que eso quepa. De hecho, ahora que hago memoria, ya estuvimos hablando en otro programa en el que estuvimos hablando de situaciones de aprendizaje. Puse como ejemplo una situación que utilizo para introducir las leyes de los gases en tercero de la ESO, que le daba por título algo así como si se puede pegar una ventosa en la luna. Y a raíz de esa pregunta íbamos introduciendo las ecuaciones de los gases, las propiedades, la teoría cinética, etc. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de cómo trabajar estos conceptos en etapas tempranas y que estaría también relacionado con física de la atmósfera, porque al final muchas de las cosas que trabajo yo en esa situación de aprendizaje van orientadas a entender el funcionamiento de una ventosa, y para entender cómo funciona una ventosa tenemos que entender que la atmósfera es un gas y que funciona con las mismas propiedades. Con lo cual ahí tendríamos también un ejemplo. Exacto. Víctor, no sé si cuando tú mencionas la ley de Boltzmann como un ejemplo de uso de los logaritmos, ¿eso contaría como algo transversal entre física y matemáticas? No, porque, claro, además es algo que solo podría hacer en bachillerato, ¿no? Porque en los logaritmos... Algún día tenemos que hacer un programa sobre logaritmos. Podría ser... Bueno, más, yo creo, ya no sé si logaritmos o aritmética, porque claro, logaritmos a lo mejor es muy poco para un programa entero, aunque podríamos estirar el chicle todo lo que quisiéramos. Sí, yo no estoy tan seguro. A mí me gustaban mucho los logaritmos cuando tenía 17. Entiendo que, Javi, si yo esto lo comento alguna vez, pero en bachillerato, porque en cuarto de la ESO, que es cuando se introduce por primera vez, y ahora desde la LONLOE solo en las matemáticas B, que son las que digamos tradicionalmente eran las de ciencias o las difíciles, se habla de los logaritmos. Entonces, entre que no se ve de verdad, ¿no?, la fórmula, y que como mucho tú la cuentas en bachillerato, queda muy anecdótico en un bachillerato ya muy elevado. Ya. El decir, bueno, pues mira, ¿os acordáis de los logaritmos? Esta fórmula se usa aquí. Ya. También en el tema de la desintegración nuclear, ¿no? No sé si llegas tú, Javi, a demostrar la fórmula del decaimiento nuclear desde su ecuación diferencial. Yo creo que no. ¿Sí? Sí, vale, pero okay. porque soy duro. Claro. Creo que es el único sitio donde aparece un logaritmo ahí, puedes justificarlo y entenderlo. No, es que me gusta hacerlo porque como eres muy duro, cuando llegamos a ese punto, que debo de ser de los poquísimos, porque ahora que estoy en la universidad dando clase al alumnado de arquitectura, que les estoy dando ecuaciones diferenciales y otras cosas, les ponemos ejercicios en donde tienen que deducir ellos la ecuación, y estamos hablando ya de gente en primero de carrera. Y me decían que ellos no les habían hecho esa demostración en la vida, que no lo sabían. Pero yo lo hago todos los años, porque claro, me paso todo el curso diciéndoles estas magnitudes se calculan con una integral, pero como todavía no sabéis integrar, pues vamos a buscar la manera de hacerlo sin necesidad de pasar por las integrales. Entonces, claro, cuando llegamos a final de curso y en el último tema de física, al fin, ellos ya han dado integrales, y me encuentro con una ley física que se la puedo demostrar haciendo una integral, y además que es una integral sencilla, pues yo aprovecho la ocasión y se lo cuento. Y además les digo, esta demostración no necesitáis saberla, pero quiero hacerla para que veáis que las leyes físicas salen de este tipo de cosas. Y además está muy bien porque sirve para conectar el descubrimiento original del matrimonio Curie y de Rutherford. Becquerel. No, de Becquerel, ¿no? Rutherford se dio cuenta de que el tiempo que tardaba una muestra en desintegrarse, la mitad de la muestra era siempre el mismo, tuviese el tamaño que tuviese. Y Marie Curie se dio cuenta de que la actividad radiactiva de la muestra era proporcional al tamaño de la muestra. Entonces, son como dos leyes fenomenológicas que se dieron cuenta ellos de manera experimental, pero si cogemos como punto de partida esta ley a la que llegaron los Curie, la ponemos en formato matemático e integramos, que ya os digo, es una integral que incluso en segundo de bachillerato es sencilla, acabamos llegando a una ley que demuestra que lo que decía Rutherford también era correcto.
Con lo cual es una demostración fácil, pero que acaba conectando esas dos cosas y ves cómo tienes ahí la conexión entre la parte experimental y la parte teórica. Que luego ellos cogerán la formulita, se la aprenderán de memoria y dirán, tengo estos datos que me falta, lo meto y despejo lo que falte. Pero por lo menos yo voy dejando ahí la semillita para que algo quede. No, de hecho, en el fondo esa demostración que tú haces contiene elementos muy profundos, ¿eh? Porque el hecho de que la mitad de la muestra siempre tarde el mismo tiempo en desintegrarse, independientemente del tamaño de la muestra, en el fondo es teoría cuántica. En el fondo lo que te está diciendo es la probabilidad de un proceso cuántico es no sé qué, y esto no depende del número de átomos que tú tengas, ¿no? Entonces, claro, Rutherford no sabía eso cuando vio esto, pero son estas cosas que lo ves y dices... Es que Mendeleev estaba haciendo física cuántica cuando hizo la tabla periódica. Es que Rutherford estaba haciendo física cuántica cuando hizo esto. Ninguno lo sabía, ¿no? Pero ahí estaban. A ver, tengo una pregunta final para Javi. Y ya si tenéis más cosas, pues me lo decís. Que es, ya que hemos llegado hasta segundo de bachillerato, ¿qué pasa con la termodinámica en la EBAU? Esto es una cosa que suele caer, que no suele caer. A mí me dolería en el alma. Nos hemos pasado aquí una hora hablando de lo transversal que es la termodinámica, lo importante es que para tantas cosas, que ahora Javi me dijera, pues no sale nunca, da igual, y los estudiantes no se lo estudian. Pero bueno, te voy a hacer la pregunta y tú me lo dices. Pues en la EBAU de física no sale nunca. Oh my god, pero de verdad, ¿a qué hemos llegado? Claro, pero tened en cuenta que en la EBAU de física casi todo lo que preguntan, quitando alguna cosa anecdótica que ha caído alguna vez sobre fuerzas conservativas, pero casi todo lo que se pregunta es contenido de segundo de bachillerato. Y en segundo de bachillerato no se da termodinámica en física. Sin embargo, en la EBAU de química sí que es algo bastante habitual, que se haga alguna pregunta que involucre algunos de estos conceptos. Se puede poner alguna pregunta en donde se utilice la ley de Hess para calcular la entalpía de una reacción y a partir de ahí sacar cuánta energía se absorbe o se libera. El equilibrio químico ya hemos dicho que está muy íntimamente relacionado con la termodinámica. Es decir, que en la EBAU de química sí que es algo muy habitual que pregunten por conceptos relacionados con la termodinámica. Me produce muchísima pena que los físicos no nos demos cuenta de que degradar de esta forma una de las ramas más importantes de nuestra ciencia no es una buena idea. Porque quiere decir que los que no hayan cogido química, que a lo mejor hay gente que se va a hacer ingeniería industrial y no coge química porque no le interesa la rama de química, pues parece que como que le estés quitando importancia a la termodinámica y ese ingeniero industrial se va a encontrar con termodinámica a tope en un montón de procesos industriales, obviamente. También tengo que decir que aquí ya me estoy metiendo en cosas que no domino, pero diría que en la asignatura de tecnología industrial sí que trabajan algunos de estos conceptos termodinámicos como los ciclos, etcétera. Claro, a nivel de bachillerato, obviamente, sin meternos en cosas complicadas, pero vamos, que sí que es posible que esta persona que no haya cogido química, si ha cogido tecnología industrial, sí que puede ser que algunos de estos conceptos los acabe estudiando, lo único que por otra asignatura. No, nos han afeado los oyentes, yo creo con buen criterio, que hablamos poco de tecnología y que la tecnología también es de ciencias. Y la verdad es que tienen toda la razón y estamos dándole vueltas a ver a quién invitamos para que nos hable de tecnología, no solo en un programa, porque seguro que hay muchas otras cosas que contar. Pero bueno, ya que lo has dicho, lo menciono, que esto es una carencia que este programa debe solventar en algún momento. Entonces, yo creo que con esto hemos hecho ya una especie como de repaso, al menos a vista de pájaro, de la termodinámica. Quizá volvamos a ella para ver alguna cosa concreta o quizá volvamos a algún problema que nos apetezca contar en donde esté metida. Pero yo, por mi parte, se me ha agotado la batería de preguntas. Víctor, no sé si tú quieres comentar alguna cosa, que al final sí que has hablado poco. Sí, no, pero bien, yo quería comprobar lo del logaritmo y ya estoy satisfecho. Y que se ha seguido demostrando... Bueno, lo que está claro es que nos han robado la termodinámica porque en la EBAU no está. Sí. Hay pruebas de un ataque encubierto. ¿Cómo se nota que estamos ya en los años 20? Que hay teorías de la conspiración hasta en de ignorancia sí que sé, ¿no? Todos son teorías. Entre eso y el concepto que me encanta de... química cuántica, Ajá. Entre esas dos cosas nos van entrando por los flancos. No, hombre, pero que la química cuántica existe de verdad. O sea, básicamente los químicos cuánticos son los químicos que entienden la química. Porque saben que lo que está... Claro, porque saben que lo que está ocurriendo... Que entienden que es física. Pues saben que lo que está ocurriendo son nubes de electrones a las que les pasan cosas y hacen cálculos usando la ecuación de Schrödinger. Bueno, que el resto... No me quería yo meter con los químicos, pero lo he hecho de forma bastante clara. Pero vamos, que cuando tú ves lo que un químico cuántico hace...
con tus ojos de físico yo reconozco esas cosas, mientras que cuando leo otros papers, otros trabajos de química, están escritas en un lenguaje muy distinto, ¿no? En ese sentido. Entonces, la química cuántica existe y es gente que se estudia la teoría cuántica para hacer química y que me parece súper bien. Ya consigo mi objetivo, que Alberto se me tira con la química. Ya, check. Llevas todo el programa buscando cómo meter ahí la cuña. Y además lo ha conseguido con gran facilidad. Yo he caído como si fuera un niño de 12 años, básicamente. Bueno, pues si os parece, para que esto no continúe, vaya peor y ya me cancelen en todas las redes sociales de química, que son cada vez más y más influyentes, vamos, si os parece, a terminar con el programa de hoy. Muchas gracias, Víctor, por participar, aunque hoy hayas hablado menos que otros días. Ya te lo pongo en el debe. Nada, he escuchado y aprendido. Muchas gracias, Javi, por contarnos todas estas cosas. Yo creo que hemos hecho un repaso interesante a una rama súper chula, tanto de la física como de la química. Sí, yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Tenía ganas desde hace tiempo de hablar de la termodinámica. O sea que... Y además le hemos dado un buen repaso. Hemos entrado ahí bastante en materia. Sí, sí. Y como siempre digo, pues muchas gracias también a la gente que haya llegado hasta aquí en estos programas de más de una hora que hacemos, centrándonos en un tema. Ya sabéis que dentro de 3 semanas vamos a volver con un programa distinto que os espera al otro lado de esta musiquita que suena ahora mismo.